The objective of our class is to learn how to make negative sentences in present simple tense. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de comenzar con lo nuevo para ver cómo está la memoria, ¿ya? Para activar estos conocimientos. Por ejemplo, ahí en la número 1 dice Tom, y tenemos que completar con tidy o tidies his room every Saturday. Le ponemos tidies, ¿ya? ¿Por qué le ponemos tidies? ¿Cierto? Si un verbo termina en Y, entonces yo le agrego lo cambio por una I latina y le agrego ES o IES, ¿ya? Pero además esto pasa porque, ¿quién es el sujeto de esta oración? En la oración Tom tidies his room. Él, ¿cierto? En este caso no está como él, dice Tom. Pero como dice muy bien Sí. Sophie, esto es lo mismo que decir él, ¿ya? Y él, recuerden, en inglés se dice así, ¿ya? Se dice he, que es lo mismo que decir él. Por eso es que aquí tenemos que cambiar el verbo. Si aquí hubiese dicho yo, o tú, o nosotros, o ellos, ahí no es necesario que cambiemos el verbo, ¿ya? Miren la número 2, dice we, ¿y qué le vamos a poner? Listen o listens. Siempre tienen que preocuparse cuál es el sujeto de mi oración. Si el sujeto La. es la A, claro que sí. Pero ¿por qué? Eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque aquí el sujeto de esta oración es we. We significa nosotros. Recuerden, el verbo solamente se cambia si es que el sujeto de mi oración es he o she o it. ¿Ya? Si no es esos o no se pueden intercambiar por alguno de esos, entonces el verbo, recuérdelo, el verbo no se cambia. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? En Mary, usually, TV. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Quién es el que hace la acción? ¿O quién es la que hace la acción? ¿Paola? Are you there, Miss? ¿Está por allí, Miss Paola? Can you hear me? ¿Me escucha? Ahí viene María. Yeah, welcome, María, bienvenida. ¿Paola me escucha? ¿O no me escucha? Parece que no. ¿Estefanía? Are you there? ¿Está por allí? Ah, se escucha cortado. Pucha, ya. Em, ya, pero, bueno, la pregunta era aquí, ¿cuál es el sujeto de esta oración? En Mary, usually, eh, TV in the evening. El sujeto de esta oración es Mary. Mary. Ese es el sujeto. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que pensar, ¿lo puedo intercambiar por he o por she o por it? Pasa Se puede cambiar por she, por she, porque muy ella puede cambiar. exacto, muy bien, Lorna. Ya, perfecto. Que she es cierto, porque Mary es nombre de mujer. O sea, estamos hablando de ella. Como estamos hablando de ella, tenemos que sí o sí cambiar el verbo. Por lo tanto, no puede ser a, no puede ser watch. Tiene que ser watches. The girls often. ¿Qué le ponemos? ¿Play o plays? Play. Yes, muy bien, María, excelente. Ya, ¿por qué no cambiamos aquí el verbo? ¿Por qué no le agregamos nada? Porque el sujeto de esta oración es the girls. The girls. Y the girls es como decir las chicas. Las chicas, es más de uno. No es individual, no es uno solo. ¿Ya? Es más de uno en este sujeto de mi oración. Es como decir ellas. Es como decir they. ¿Ya? Como decir they. Lo vamos a anotar aquí entre paréntesis. Por lo tanto, no es ni he, ni she, ni it. O sea, no tengo que cambiar mi verbo. Perfecto. Number 5, la número 5. I in the pool on Sundays. Dice yo nado en la piscina los domingos. Le ponemos swim, así, sin S. ¿Por qué no lleva S? De nuevo.
porque el sujeto es I. No es ni he, ni she o it. O no se puede reemplazar por ninguno de esos. La última, number 6. They do or does their homework. They do. They do. ¿Por qué le ponemos do y no does? De nuevo, porque el sujeto de esta oración no es ni he, ni she, ni it, y tampoco se puede reemplazar por ninguno de ellos. Así que la respuesta correcta es A, es do. Vamos a reescribir estas siguientes oraciones, pero con un sujeto diferente. ¿Ya? With a new subject. Vamos a hacer la 1 y la 2 juntos y después quiero que ustedes hagan el resto. ¿Ya? Ustedes hagan el resto. Entonces, miren, la número 1 dice, Kate likes to eat an ice cream. Dice que a Kate le gusta comer helado. A Kate le gusta comer helado. Y me dice aquí entre paréntesis, cámbiale el sujeto por I. ¿Ya? Cámbiale el sujeto por yo. Recuerden, toda oración afirmativa, y esto lo vimos la semana pasada, siempre tiene que llevar un subject, o sea, un sujeto de la oración. Luego va a llevar un verbo, que dependiendo del sujeto vamos a ver si tiene que cambiar o no. Y un complement, y un complemento. Esas tres cosas tiene que tener. Entonces, aquí me piden, cámbiale el subject, cámbiale el sujeto. El sujeto de esta oración era Kate, se lo tengo que cambiar por I. Primero vamos a colocar el sujeto que corresponde, ¿ya? El nuevo, que es I. Ahora, vamos a colocar el verbo. El verbo de la oración era like, pero aquí está con S, porque el sujeto anterior era Kate. Y decir Kate es como decir ella, es como decir she, ¿cierto? Lo vamos a escribir aquí entre paréntesis. Es como decir she. Por eso lo cambiamos. Pero ahora el sujeto es I. Si el sujeto es I, tenemos que agregarle una S al verbo, ¿sí o no? No, exacto. Muy bien, María. No se le agrega una S. Entonces ponemos like, así tal cual. Y nos queda el complemento que es todo el resto. To eat an ice cream. ¿Ya? I like to eat an ice cream. A mí me gusta comer helado. Entonces nos queda Sam goes y todo lo demás. To the zoo every Sunday. Uy, Sunday. Ahí está. Ya, recuerden que los días de la semana todos se colocan con mayúscula. No importa que vayan al principio, al medio o al final. Miren, la número 3 dice, The boys play football well. Dice, los chicos juegan bien a la pelota. Los chicos son el sujeto de esta oración y tengo que cambiarlo por Tom. Entonces, en vez de empezar la oración con the boys, voy a decir Tom. Tom, play es el verbo. ¿Tengo que agregarle una S? Sí. Si le agrego una S, porque decir Tom es lo mismo que decir he. ¿Ya? Tom plays y agrego todo lo demás. Football, well. Ahora ya no dice que los chicos juegan bien a la pelota, sino que dice que Tom juega bien a la pelota. La número 4. Dice, My brother speaks English well. Dice, mi hermano habla bien el inglés. Tengo que cambiar a my brother por they. El verbo era speaks, está así escrito arriba. ¿Por qué está escrito como con una S? Porque decir my brother, decir mi hermano, es como hablar de él. Pero aquí abajo no me pasa lo mismo. Entonces tengo que borrar la S. Ya digo, they speak English well. Todo lo demás, ¿cierto? El resto de la oración. Y ahora ya no dice mi hermano habla bien inglés, sino que dice que ellos hablan bien el inglés. Number 5, la número 5. The girls like to draw dolls. Dice, a las niñas les gusta dibujar muñecas. Ya, tengo que cambiarlo por my sister. Entonces, en vez de decir the girls, en vez de decir las niñas, voy a decir mi hermana. Voy a decir my sister. My sister. El verbo es like. El verbo es gustar. Tengo que agregarle una S, sí. ¿Por qué? Porque decir my sister es como decir ella. Entonces digo, my sister likes to draw dolls. Ya no dice que a las niñas les gusta dibujar muñecas, sino que ahora dice que a mi hermana le gusta hacer dibujos de muñecas. And number 6, la número 6. I play computer games every day. Dice, yo juego juegos de computador todos los días. Tengo que cambiar el I, el yo, por Pam. Entonces voy a comenzar con Pam.
y le pongo el verbo play. ¿Cambia el verbo? Sí, así es. ¿Por qué cambia? Porque decir Pam es lo mismo que decir ella, como decir she. Entonces tengo que agregarle una S a mi verbo sí o sí. Eso lo dice la regla. Pam plays computer games every day. Every day. Ahí está. Aquí está lo nuevo que vamos a aprender entonces, ya que son las negative form. Vamos a aprender hoy día a hacer oraciones negativas. Oraciones negativas en present simple. ¿Ya? Eh, para poder escribir oraciones negativas en presente simple, tenemos que utilizar lo que se conoce como un auxiliary verb, ¿ya? O un verbo auxiliar. En español no tenemos verbos auxiliares, así que esto es como un poquito confuso para quienes hablamos español, pero la verdad es que en inglés sí se utiliza un verbo auxiliar. ¿Ya? An auxiliary verb is a verb used to have the various tenses in English. ¿Ya? En palabras simples, podríamos decir que un verbo auxiliar es un verbo, obviamente, como lo dice su nombre, y que nos ayuda a saber en qué tiempo verbal estamos. ¿Ya? En presente hay un verbo auxiliar. En pasado hay un verbo auxiliar. En futuro también hay un verbo auxiliar. Entonces siempre en inglés se utilizan los verbos auxiliares. ¿Y para qué se utilizan? Se utilizan para justamente para eso, para saber si estamos en presente, si estamos en pasado o si estamos en futuro. ¿Ya? Ok. Eh, in the present tense, we use the auxiliary verb do. ¿Cuál es el verbo auxiliar del presente simple? Es el do. Aquí está. Do, que significa hacer, ¿ya? Pero ojo, que como verbo auxiliar no tiene traducción. Ya dijimos que la única función de los verbos auxiliares es ayudarnos a saber si estamos en presente, en pasado o en futuro, ¿ya? O en algún otro tiempo verbal. Remember, dice recuerda. Do, y esto es lo que preguntaba delante Lorna, do is also an irregular verb, which changes into does. ¿Ya? Do también es un verbo irregular y por eso es que cambia a does. ¿Ya? No cambia a dos, así D-O-S, ese no existe. ¿Ya? Ese es el 2, el número 2 en español sí existe, pero en inglés no. ¿Ya? Eh, pero sí existe el does, ¿ya? O el does. ¿Ok? Entonces, como resumen, podemos decir que para las oraciones negativas tenemos que agregar un verbo auxiliar. Y ese verbo auxiliar es el verbo do. ¿Ya? Y además, recordar que tiene otra forma que es el does. Recuerden que do, ¿ya? Do se utiliza solamente con los pronombres I, you, we y they. Mientras que does se utiliza solamente con los pronombres de tercera persona singular, que fue lo que preguntamos al principio. O sea, solamente con he, con she o con it. ¿Ya? Ahora, yo digo que van solamente con esto, pero puede ser que la oración no diga ella come helado, ¿cierto? Sino que diga she, o sea, perdón, que diga María, ¿cierto? O diga Lorna, o diga Sofía, ¿cierto? Pero sabemos que igualmente estamos hablando de ella, o de él, o de eso. El verbo auxiliar para el presente simple es do o es does. ¿Ya? ¿De qué depende que sea do o que sea does? Depende obviamente de mi sujeto. Si mi sujeto es I, you, we o they, ¿cierto? Entonces voy a utilizar do. Si mi sujeto es he, she o it, o se puede reemplazar por alguno de esos, entonces utilizo does. ¿Ya? Ahora bien, para poder escribir oraciones negativas, tenemos que seguir esta estructura que está aquí. Vamos a partir siempre con el sujeto de la oración. Esto es igual que las oraciones afirmativas. Pero aquí viene el cambio, aquí viene lo distinto. Le voy a agregar, dependiendo de mi sujeto, le voy a agregar do o does, y al lado le voy a poner la palabra not, ¿ya? N-O-T. ¿Por qué not? Not se utiliza siempre en todas las negaciones. Cuando yo quiero decir que algo no es así, entonces le agrego not. Luego le voy a agregar el verbo de mi oración y finalmente el complemento de mi oración. Ejemplo, example. Queremos decir aquí, he does not have good marks in English. Dice aquí, él no tiene buenas notas en inglés. Another example, otro ejemplo. Ahora, si se fijan, no es con does.
Aquí pusimos does porque la oración comenzaba con he. Pero fíjese, aquí ponemos do porque la oración comienza con we. Y ahora dice, we do not have good marks in English. ¿Ya? Esto significa, nosotros no tenemos buenas notas en inglés. Things to consider. Cosas que hay que considerar. ¿Ya? There is a short form for the negative form of the auxiliary verb. Use it whenever possible. ¿Ya? Dice aquí que el do not o el does not se pueden acortar, se pueden achicar, se pueden abreviar. ¿Ya? ¿Y cómo se hacen? Así. Decir do not es lo mismo que decir don't. Y decir does not es lo mismo, exactamente lo mismo que decir doesn't. ¿Ok? Muy importante esto. Now, whenever we use an auxiliary verb, you don't change the main verb of the sentence. Ya, esto igual es importante. Decíamos que en las oraciones afirmativas, si el sujeto de mi oración es he o she o it, entonces yo tengo que agregarle, estoy obligado a agregarle una S o una ES o una IES a mi verbo. Sin embargo, esto no pasa en las oraciones negativas. En las oraciones negativas yo no necesito cambiar mi verbo. No es necesario. ¿Por qué no? Dirán ustedes. Porque para eso existe el verbo auxiliar. El verbo auxiliar se encarga, en este caso, de dos cosas. Primero, de decirme que esta es una oración negativa. Y segundo, se encarga también de conjugar mi verbo. Así que no es necesario que yo le haga ningún cambio. ¿Ya? Eso es algo bueno, porque ya no me tengo que estar preocupando de qué le agrego aquí, S, ES, IES. ¿Ya? Eso no pasa en las oraciones negativas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la frase o la oración He likes English, a él le gusta el inglés, y yo les pido que me la escriban como negación. Se escribe de esta manera, ¿ya? Me colocan he doesn't, me colocan doesn't porque el sujeto es he, y me colocan like, pero sin S, ¿ya? He doesn't like English, a él no le gusta el inglés. Ya, no me coloquen, por favor, he doesn't likes. Aquí no es necesario agregar la S. Entonces ahora ustedes van a crear oraciones negativas utilizando la información que yo les doy. ¿Ya? Por ejemplo, yo les voy a dar un sujeto, les voy a decir que es una negación, les voy a dar un verbo y les voy a dar un complemento. Por ejemplo, aquí le pongo yo, le pongo gustar y café. Entonces tenemos que decir que a mí no me gusta el café. ¿Cómo lo digo? Voy a comenzar la oración con I, con el sujeto, con yo en este caso. Luego le voy a poner el do o el does. En este caso le pongo do porque mi sujeto es I. Luego le agrego el not. Y recuerden que decir do not, lo voy a escribir aquí al lado. Recuerden que decir do not es exactamente lo mismo que decir don't. Le agrego después el verbo, que recuerden que no cambia, no va con S, con IS o ES, y el complemento final. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Vamos a hacer el primer ejercicio juntos y después ustedes se largan con los otros dos. ¿Ya? Miren el siguiente. El número 1 dice, we not go to the cinema every Friday. Tenemos que decir que nosotros no vamos al cine todos los viernes. ¿Ya? ¿Qué tenemos que colocar primero en esta oración? Perfecto. Primero colocamos we, porque ese es el sujeto de mi oración. Puedes colocar el do o el does. ¿Qué vamos a poner si el sujeto de mi oración es we? Perfect. Sí, ponemos do, porque we va con do. Tenemos que colocar el not. Tenemos que colocar la negación antes del verbo. Entonces aquí colocamos not. Ahora, recuerden que escribir do not es lo mismo que escribir don't. ¿Ya? Podemos escribirlo de las dos maneras. ¿Qué les sugiero yo? Escriban don't o escriban doesn't. Ya no solamente van a escribir menos, sino que además se van a acostumbrar a como lo dicen de verdad los gringos. Y ahora sí que viene el verbo, como dice Estefanía, el verbo en este caso es go. Pregunta, ¿se cambia el verbo? ¿Hay que hacerle algo a ese verbo? Ya, no, pero que se escuche. No, no cambiamos el verbo aquí. En las oraciones negativas no es necesario.
Entonces ponemos we do not, o we don't, go, y le agregamos todo el resto de la oración, todo el complemento que es to the cinema every Friday. La primera dice, you not read the newspaper today. Queremos decir que tú no lees el newspaper, el diario, hoy. ¿Ya? Comenzamos con el sujeto que es you. Le tenemos que agregar aquí do o does, le agregamos do. Y al lado le agregamos la negación, o lo que es lo mismo, don't. You don't. Agregamos el verbo que no tiene que cambiar. You don't read. Y el resto de la oración, the newspaper today. Ahí está. Tú no lees el diario hoy. La última, he not go to school in France. Queremos decir que él no va a la escuela en Francia. Diremos he. Como es he, tengo que escribir does. ¿Ya? No puedo escribir do, porque he va con does. He, y voy a escribir la forma corta, es decir, he doesn't. Recuerden que esto es lo mismo que decir does not. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. He doesn't, y el resto de la oración. Go to school in France. Ahí está. Esta es la tarea para esta y la próxima semana. Tiene 20 points, tiene 20 puntos. No se olviden de colocar nombre y fecha. La primera parte dice complete the sentences with the present simple of the verbs in brackets. ¿Qué tienen que hacer aquí? Muy similar a lo que hicieron en la tarea anterior. Ya, decidir si tienen que cambiar o no estos verbos y qué se les agrega. ¿Ya? Pero ahora lo van a hacer en un contexto de oraciones. Por ejemplo, la número 1 dice Peter and his friends, o sea, como Peter y sus amigos. Tengo que completar con el verbo go, por eso está entre paréntesis, ya, to school by bus. Dice, van a la escuela en bus. ¿Por qué le pongo go y no le pongo goes, así goes? Es porque el sujeto de mi oración es Peter y sus amigos. Es decir, el sujeto de estas oraciones son ellos. Ellos van a la escuela en bus, por lo tanto, mi verbo no cambia. Si hubiese sido Peter, así solo, sin sus amigos, así Peter va al colegio en bus, ahí sí tendría que haberle puesto goes, porque hablar de Peter es como decir él. Pero, repito, el sujeto de esta oración es Peter y sus amigos. ¿Ya? Hagan lo mismo con la número 2 hasta la número 8. Recuerden que los verbos con los que tienen que completar están entre paréntesis. ¿Ya? Esos son los que se colocan aquí al medio y después ustedes, dependiendo del sujeto de la oración, deciden si va con S o sin S. Con ES, con IES o todo lo que hemos aprendido. La segunda y última parte tiene que ver con esto que estábamos viendo recién, ¿ya? De escribir oraciones negativas. Van a completar las siguientes oraciones solamente con don't o con do not, que es lo mismo, o doesn't o does not, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Completen con don't o con doesn't. ¿Cómo lo van a saber? Tienen que fijarse en cuál es el sujeto de la oración. Por ejemplo, en la número 1 dice Bill doesn't play tennis every Sunday. ¿Por qué le puse doesn't y no le puse don't? Porque el sujeto de mi oración es Bill. Y hablar de Bill es como decir he, es como decir él. ¿Ya? Y he va con does. Por lo tanto, en la negación lo voy a escribir como doesn't. ¿Todas esas son negativas? Todas son negativas, exacto. Todas se completan con solamente con don't o con doesn't. No me pongan nada más, por favor, ¿ya? Solamente don't o doesn't. Así se completa la número 2.